Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. He reemplazado 2 boilers, un techo, 3 motores de coche y el piso entero de una cocina en mi vida. No esperaba que mi cadera fuera lo siguiente. El cirujano, un joven llamado Dr. Leonardo, que parecía tener poco más de 40 años y hablaba con la tranquila confianza de alguien que había realizado este procedimiento 800 veces, me dijo que un reemplazo de cadera a los 78 años era, en sus palabras, muy rutinario. Lo dijo de la forma en que la gente dice cirugía menor cuando no es su propio cuerpo el que está en la mesa de operaciones. Yo asentí cortésmente. He estado asintiendo cortésmente a la gente durante 78 años. Es quizás mi mayor habilidad, y nunca me ha servido de nada. Mi nombre es Alberto Vargas. Tengo 78 años. He sido ingeniero durante 40 años. Sé exactamente cuánto peso puede soportar una estructura antes de que algo ceda. Solo que nunca pensé que tendría que aplicar esas matemáticas a mis propios hijos. A mis 3 hijos se los dije con 6 semanas de anticipación a la fecha de la cirugía. 6 semanas. Quiero que guarden ese número en su mente. No 6 horas, no 6 días, 6 semanas completas, 42 días, durante los cuales cualquiera de ellos podría haber marcado una fecha en el calendario, arreglado a una niñera, pedido medio día en el trabajo o, simplemente, haber conducido por la autopista 57 hacia Querétaro, para sentarse con su padre antes de que los sometieran a anestesia general a los 78 años de edad. Les voy a contar lo que cada uno de ellos hizo con esos 42 días. Raúl, mi hijo mayor, tiene 49 años. Me llamó un martes por la noche en septiembre. Podía escuchar la televisión de fondo, algún tipo de programa de deportes, y esa particular calidad de atención que me indicaba que también estaba revisando su teléfono. Me dijo, papá, no te preocupes. Todos estaremos ahí. Luego preguntó, con lo que solo puedo describir como una eficiencia admirable, si había hablado con alguien recientemente sobre el valor de la propiedad en la calle Jacarandas. Solo por curiosidad, solo por hacer plática. Beatriz, mi segunda hija, me envió un mensaje de voz. 4 minutos y 22 segundos. Sé la duración exacta porque lo escuché 3 veces. No porque fuera conmovedor, sino porque me quedé esperando a que dijera algo que se pareciera a un plan concreto. Lamentaba mucho el momento de la cirugía. El trabajo se había vuelto absolutamente imposible. Su esposo, Diego, tenía un compromiso laboral. Los niños tenían cosas de la escuela. Absoluta, certera y definitivamente encontraría la manera de estar ahí. Usó la frase por supuesto, papá 4 veces en 4 minutos, lo que equivale aproximadamente a un por supuesto por minuto, lo cual creo que es un récord personal de sinceridad sin sustancia. Y luego estaba Natalia. Natalia me llamó un miércoles por la tarde, 3 semanas antes de mi cirugía. Yo estaba en la cocina preparándome un sándwich, y sentí un pequeño calor en el pecho cuando vi su nombre en la pantalla. Esa forma en la que sientes calidez al ver algo que amas, incluso cuando te ha decepcionado más veces de las que puedes contar. Contesté al segundo timbre. Me preguntó cómo me sentía respecto a la cirugía. Le dije que estaba nervioso, pero listo. Me dijo que eso era bueno. Luego hizo una pausa. Un tipo de pausa muy particular que conozco desde que ella tenía 19 años. Y me dijo que, de hecho, estaba en un pequeño aprieto. Le faltaba dinero para la renta de este mes. ¿Podría ayudarla? Ella tiene 30 años. Le dije, sí, por supuesto, porque soy su padre y siempre he dicho que sí. Le transferí el dinero desde mi teléfono mientras ella seguía en la llamada. Me dijo, gracias, papá. Que te mejores, y colgó. No vino a la cirugía. No llamó durante la cirugía. No pensó, hasta donde yo sé, en absoluto en la cirugía después de recibir el dinero. Quiero hacer una pausa aquí y contarles algo sobre la mañana de mi operación, porque es importante y no se lo he contado a nadie. Me desperté a las 5:15 de la madrugada en mi casa de la calle Jacarandas. La casa estaba en silencio, de esa forma particular en que las casas grandes están en silencio cuando solo vive una persona en ellas.
No era paz exactamente, sino el tipo de silencio que tiene una forma. Un peso. Hice café que no se me permitiría beber. Me senté en mi silla junto a la ventana. El sol salía sobre la línea de los árboles, pintando todo de ese tenue dorado queretano que solo se ve en octubre. Y me senté ahí, y pensé, si algo sale mal hoy, la última conversación que tuve con mi hija menor fue ella pidiéndome dinero para la renta. Pensé en eso un buen rato. Luego pedí un viaje al hospital. Me registré y le entregué mi teléfono a una enfermera llamada Gloria para que lo guardara durante el procedimiento. Me retuvieron durante 13 días. La recuperación de un reemplazo de cadera no es poca cosa, independientemente de lo que el doctor Leonardo y su infinita calma te hagan creer. Hay un dolor que se te presenta en la noche como un invitado no deseado. Está la indignidad de una andadera, de un cómodo, de necesitar ayuda para hacer cosas que has hecho solo desde que tenías 2 años. Existe un tipo específico de soledad que solo existe en las habitaciones de hospital. No la soledad de estar a solas, con la cual he hecho las paces, sino la soledad de estar rodeado de máquinas que emiten pitidos, luz fluorescente y los sonidos distantes de las familias de otras personas, y no tener a nadie en la silla al lado de tu cama. Esa silla. La miré todos los días. Era de vinil azul, con la pata izquierda ligeramente torcida, de modo que se inclinaba apenas hacia un lado. Memoricé esa silla de la misma forma en que memorizas una cicatriz. Raúl llamó el día 2 y el día 5. El día 2, preguntó cómo me sentía. El día 5, me preguntó si tenía un sistema de archivo para mis documentos financieros, porque sería bueno organizarse, papá, en algún momento. Sin prisa. Le dije que mis documentos estaban perfectamente organizados. He sido ingeniero durante 40 años. Cada documento que he poseído está etiquetado, fechado y archivado en un gabinete de mi estudio. Beatriz llamó todos los días del día 1 al día 6, lo que suena a devoción hasta que entiendes que cada llamada duraba aproximadamente 4 minutos y consistía casi en su totalidad en razones por las que aún no había venido y promesas sobre cuándo lo haría. Las excusas fueron creativas. Se lo reconozco. Tráfico, un bicho estomacal que resultó no ser un bicho estomacal, una obra escolar que resultó ser un ensayo y no la obra real, una fecha límite de trabajo que se movió. Tantas excusas. El día 7, llamó y dijo que definitivamente vendría el día 9. El día 9, no vino. Envió un mensaje de texto que decía, papá, lo siento mucho. Surgió algo. Te explico todo luego. Te quiero. Leí ese mensaje. Dejé mi teléfono en la mesa de noche azul. Miré la silla de vinil azul y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No de manera dramática, no con lágrimas ni rabia ni ninguna de las emociones que podrías esperar, sino en silencio. De la manera en que se asienta un cimiento, lenta, certera y permanente. Natalia no llamó ni una sola vez después de que le transferí el dinero. El día 7, Gloria, una enfermera de unos 50 y tantos años, con la calidez eficiente de alguien que ha visto todas las versiones de la naturaleza humana que produce este mundo, entró a revisar mis signos vitales y me encontró leyendo un libro. Miró la silla vacía. Me miró a mí y dijo con mucha dulzura, ¿tiene familia, señor Vargas? Le dije, sí. Sonreí al decirlo. Ella asintió lentamente, de la forma en que asiente la gente cuando entiende algo que no has dicho, y terminó de tomarme la presión arterial. Antes de irse, me apretó la mano, solo una vez, y dijo, presione ese botón de llamado a la hora que sea, ¿de acuerdo? He pensado en ese apretón de manos todos los días desde entonces. El día 13, el doctor Leonardo firmó mis papeles de alta, declaró que mi recuperación era excelente y me estrechó la mano. Un voluntario me llevó a la salida en una silla de ruedas obligatoria. Política del hospital, dijeron, lo cual me pareció a la vez conmovedor y absurdo. Pedí un Uber desde la acera. El conductor era un joven llamado Tomás, quien me preguntó si había tenido una buena estadía. Le dije que era un hospital. Él se rió. Condujimos los 20 minutos hasta la calle Jacarandas en un cómodo silencio, que es el mejor tipo de silencio, el tipo que uno elige. Me ayudó a llegar a la puerta principal con mi maleta. Le di las gracias. Asintió una vez, de la forma en que asienten los jóvenes cuando no saben muy bien lo que están viendo,
pero perciben algo, y caminó de regreso a su coche. Me quedé en mi propia puerta por un momento antes de entrar. No sé exactamente por qué. Me dolía la cadera. Tenía una andadera, una hoja de alta y una pequeña bolsa de medicamentos en una bolsa de papel blanco de la farmacia. No había ninguna razón lógica para estar en mi propio porche como un hombre esperando a que lo dejaran entrar. Pero me quedé ahí por un momento, mirando la puerta que yo mismo instalé en 1989. La manija de latón que había reemplazado 2 veces. La pequeña grieta en el panel superior izquierdo que siempre quise rellenar y nunca lo hice. Entré. La casa estaba exactamente como la había dejado hace 13 días. Eso suena a algo simple. No es algo simple. Cuando vives solo y te vas por 13 días, y regresas y la casa está exactamente como la dejaste, significa que nadie vino. Ni a regar la planta del alféizar de la ventana de la cocina. Ni a revisar el correo que se acumulaba en el buzón junto a la puerta, o simplemente a estar presente en el espacio donde vives. Nadie vino. Dejé mi bolsa en el suelo. Me moví lentamente por la cocina. De la forma en que te mueves cuando tu cuerpo ha pasado por algo y todavía está negociando los términos de la recuperación. Llené la tetera. La puse en la estufa. Me paré junto a la ventana de la cocina y miré hacia el patio trasero, los rosales junto a la barda sur, el roble, la banca de madera que construí hace 20 años y que ha sobrevivido a todos los inviernos queretanos desde entonces. Todo estaba exactamente como lo dejé. Pensé en la silla de vinil azul de la habitación 114. La forma en que permaneció vacía día tras día, ligeramente inclinada sobre su pata izquierda, esperando a alguien que nunca llegó. Pensé en Gloria preguntando si tenía familia, y en la sonrisa que me costó algo que todavía no he podido nombrar por completo. Pensé en la voz de Natalia en el teléfono, gracias, papá. Que te mejores, y en el específico silencio que siguió. Pensé en lo que significa amar a las personas. Yo amé a mis hijos de la misma forma en que construí cosas, cuidadosamente, con los materiales correctos, con atención a lo que perduraría. No porque alguien me estuviera mirando, no porque hubiera algo a cambio, sino porque el amor no es una transacción. No es una actuación que das cuando hay suficiente en juego. Me preparé mi té. Lo llevé con cuidado a mi silla junto a la ventana, la silla en la que me he sentado durante 30 años, la que tiene el reposabrazos derecho desgastado donde siempre descansa mi codo. Me senté. La luz de la tarde entraba por la ventana en un ángulo bajo, como suele hacerlo en octubre, tenue, dorada y ligeramente melancólica. Me quedé ahí un rato, solo sentado. La casa estaba en silencio a mi alrededor, no el silencio pacífico de un domingo por la mañana, o el silencio cómodo de un hombre que disfruta de su propia compañía. El otro silencio, el tipo que tiene forma. Tuve 13 días para entender ciertas cosas sobre mi vida. Terminé mi té. Puse la taza en la mesa auxiliar y luego levanté el teléfono. No para llamar a Raúl, ni a Beatriz, ni a Natalia. Llamé a Miguel Salinas, mi abogado desde hace 26 años. Era hora de hacer un poco de ingeniería. Si han estado escuchando hasta aquí, háganos un rápido favor. Suscríbanse. Mucha gente nos ve sin hacerlo, pero no les cuesta nada y significa todo para nosotros. Denle clic al botón de me gusta de paso y dejen su opinión en los comentarios. Déjenme decirles algo sobre los ingenieros. Nosotros no reaccionamos, respondemos. Hay una diferencia, y esa diferencia lo es todo. La reacción es un acto reflejo, un portazo, un grito que no puedes retirar. La respuesta es medida, calculada. Evalúas la carga. Determinas la solución estructural adecuada. Construyes en consecuencia. Miguel Salinas ha sido mi abogado durante 26 años. Es un hombre paciente, Gerardo. Paciente y preciso, dos cualidades que respeto enormemente, habiendo pasado mi carrera como ingeniero rodeado de personas que no eran ninguna de las dos cosas. Cuando lo llamé desde mi cocina esa tarde de octubre, todavía moviéndome con cuidado con mi andadera, todavía dolorido de formas que no describiré, escuchó sin interrumpir durante 11 minutos mientras le decía lo que necesitaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, Alberto, ¿estás seguro? Le dije que había estado seguro desde el día 7.
Dijo que redactaría los documentos. Le di las gracias, colgué y bebí mi té. Afuera de la ventana, el cielo queretano se oscurecía sobre la línea de los árboles, y el vecindario se iba acomodando a sus sonidos nocturnos. Una podadora a 2 calles de distancia, el perro de alguien, el lejano silbato de un tren de carga pasando. Sonidos ordinarios. Los sonidos de una vida que continuaba, independientemente de si alguien se presentaba a vivirla o no. 6 semanas después de mi alta, llamé a mis 3 hijos y los invité a cenar. Quiero ser preciso sobre mis intenciones esa noche, porque creo que la precisión importa. No estaba actuando debilidad. No estaba tendiendo una trampa, exactamente. Estaba haciendo algo más elemental que cualquiera de esas 2 cosas. Simplemente les estaba permitiendo mostrarme quiénes eran, y luego lo iba a recordar. Preparé pan de elote desde cero, tal como lo hacía su madre. No diré más al respecto que esto, algunas recetas son recuerdos, y fui lo suficientemente generoso como para compartir los míos. Puse la mesa con los manteles individuales buenos. Puse a Coultran a bajo volumen en el estéreo. Fui, en toda medida visible, un cálido anciano de 78 años que simplemente estaba contento de que su familia hubiera venido. Raúl llegó primero. Siempre llega primero, porque Raúl entiende que llegar primero es en sí mismo una declaración de confiabilidad, de devoción, de ser el responsable. Entró por la puerta con una botella de vino tinto que sospecho le costó 700 pesos, y con la energía específica de un hombre que ha ensayado su entrada. Me abrazó. Mantuvo el abrazo un segundo más de lo habitual. Luego, sus ojos recorrieron la sala de estar. La moldura del techo, la chimenea, los estantes empotrados que yo mismo instalé en 1987. Hacia la cocina, las cubiertas renovadas, los electrodomésticos. De vuelta a la sala de estar. Una rápida evaluación profesional disfrazada de una cálida sonrisa. El lugar se ve genial, papá, me dijo. Está igual que siempre, respondí. Lo sé. Es solo que... Se ve genial. Beatriz llegó esencialmente a tiempo. Entró sin aliento, con un pay de durazno comprado en la tienda en las manos, el gesto de una mujer que sabe que debe más que un pay, pero espera que el pay sea suficiente. Me abrazó durante un largo rato. Pude sentir su alivio al encontrarme erguido y funcional. Luego se sentó y, con la cuidadosa arquitectura de alguien que ha estado ensayando durante 6 semanas, comenzó a explicar lo del hospital. No lo contaré completo porque no merece la dignidad de ser contado completo. Hubo referencias a un bicho estomacal, al horario de trabajo de Diego, a los calendarios escolares de los niños, y a un problema de plomería que estoy seguro no existió. Usó la frase, me sentí terrible por eso 3 veces, lo cual siempre es interesante, porque las personas que se sienten terribles por algo generalmente mueven cielo y tierra para no hacer esas cosas. Escuché cada una de sus palabras con la paciencia de un hombre que ha pasado 40 años leyendo reportes de ingeniería, lo cual significa que absorbí la información sin reaccionar a ella, la archivé con precisión y saqué mis propias conclusiones en privado. Le dije que lo entendía completamente. Ella exhaló aliviada. Le pasé el pan de elote. Natalia llegó al último, 38 minutos después de la hora acordada para cenar, luciendo la expresión que ha llevado desde la adolescencia, una especie de aburrimiento preventivo, como si la vida fuera una sala de espera y ella siempre estuviera deseando tener un mejor lugar para estar. Me dio un beso en la mejilla. Se sentó. No mencionó lo del hospital. No mencionó el dinero. Tomó su tenedor y preguntó qué había en la olla. Revisó su teléfono 2 veces antes de que la cena llegara a la mitad. Los observé a los 3. La forma en que Raúl no dejaba de mirar los estantes. La forma en que Beatriz se reía un poco demasiado rápido de todo lo que yo decía. La forma en que Natalia comía con la satisfacción específica de alguien que no tiene idea de que está audicionando para algo. Luego bajé el tenedor. Había querido mencionarles algo, dije, desde la cirugía. Me dejó pensando. La mesa se ajustó. Sutil. Un cambio de postura, un ligero enfoque de la atención. Pero soy ingeniero. Noté los cambios en la carga estructural. A los 78 años, dije, no hace daño poner los asuntos en orden.
He estado trabajando con Miguel en algunas cosas, solo para asegurarme de que todo esté donde debe estar cuando llegue el momento. Luego, Raúl dijo con mucho cuidado, eso suena muy sensato, papá. Beatriz dijo, por supuesto. Eso es muy responsable. Levanté mi tenedor y dije, ¿más pan de elote? Lo que sucedió a continuación se desarrolló a lo largo de los meses siguientes con la lenta inevitabilidad de algo que has diseñado correctamente. Raúl empezó a llamar todos los domingos a las 10 de la mañana. No a las 10:15, no a las 9:50. A las 10, exacto como una medición. Me preguntaba por mi salud, mi apetito, mi sueño, mi rodilla, mi cadera. Raúl, tuve cirugía de cadera. Y después de 15 minutos de la actuación del hijo devoto, encontraba la forma de mencionar muy naturalmente alguna pregunta sobre la casa. ¿Había pensado en una hipoteca inversa? ¿Había hablado con un asesor financiero últimamente? ¿Estaba al día con los impuestos de la propiedad? Solo cosas prácticas. Solo pensando en el futuro, papá. Beatriz empezó a aparecer los jueves con la despensa. Despensa de verdad. No flores de gasolinera y una caja de galletas saladas, sino una despensa bien pensada. La marca de café que bebo, el pan integral específico que sabía que me gustaba. Era cálida, servicial y genuinamente una compañía agradable. Y sentado frente a ella en mi cocina en esas tardes de jueves, sentí algo que no esperaba sentir. Duelo. No por lo que estaba pasando ahora, sino por lo que podría haber estado pasando todo este tiempo. Por la versión de Beatriz que podría haber aparecido el día 3, o el día 6, o incluso el día 10. Un día, un solo día de los 13, y haberse sentado en esa silla de vinil azul y simplemente haber estado ahí. Esa Beatriz, la de la despensa y la atención genuina. Ella siempre estuvo aquí. Bebía mi café y hablaba con ella sobre mis nietos y su jardín, y yo me mostraba, como siempre, cálido. Natalia incluso enviaba mensajes de texto, gramaticalmente aproximados, pero mensajes, hola papá. ¿Cómo estás? Y hace frío allá afuera. Abrígate. Y una vez, memorablemente, me mandó una fotografía de un atardecer sin ningún texto adjunto, lo que creo que era su versión de la poesía. Respondí a todos ellos con oraciones completas y puntuación adecuada. Porque tengo 78 años y me criaron bien. Llamaban, visitaban, realizaban la devoción que deberían haber ofrecido libremente, pero que ahora ofrecían como una inversión. Acepté cada visita. Cociné. Reí. Pregunté sobre sus vidas. Nunca mencioné el hospital. Ni una vez. Ni una sola referencia, ni un comentario de lado, ni siquiera el cuidadoso silencio que señala las cosas no dichas. No les di nada contra lo cual defenderse, nada de que disculparse, nada con que negociar. Lo del hospital había sucedido. Yo lo había procesado solo, de la misma forma en que he procesado la mayoría de las cosas en mi vida. No necesitaba que se disculparan. Necesitaba que entendieran. Y el entendimiento, en mi experiencia, se logra mejor no a través de la conversación, sino a través de la consecuencia. La consecuencia ya estaba escrita. Miguel tenía los papeles. Es un jueves de marzo, 5 meses después de la cirugía, y estoy sentado en el porche delantero de mi casa en la calle Jacarandas con una taza de café y la satisfacción específica de un hombre que tiene sus asuntos muy en orden. La mañana queretana está haciendo lo que hacen las mañanas queretanas en marzo, discutiendo consigo misma sobre si todavía es invierno. La jacaranda en el jardín delantero está considerando florecer. El chico de los Hernández, 2 casas más allá, está intentando arrancar una podadora sin éxito. Un cardenal se posa en el barandal de mi porche durante 11 segundos, me observa con la franca indiferencia de una criatura que no le debe nada a nadie, y se marcha. Pienso en ese cardenal más de lo que probablemente es racional. Mi cadera se siente bien, mejor que bien. El doctor Leonardo hizo un buen trabajo. Ahora camino 2 millas cada mañana, lo cual es más de lo que caminaba antes de la cirugía, lo que quizás significa que todo el calvario me ha hecho algún bien mecánico, incluso si confirmó ciertas debilidades estructurales en otros lugares. Siempre he sido mejor que la mayoría de las personas para notar las debilidades estructurales. Es la experiencia en ingeniería.
Hice una donación el mes pasado a la fundación del hospital, a un fondo específico para la comodidad y atención del paciente, el tipo de fondo que compra cobijas cálidas y mejores sillas para las habitaciones donde la gente espera sola. La hice en nombre de Gloria, la enfermera que me apretó la mano. No se lo dije a nadie. No lo necesitaba. Ahora hay 3 organizaciones benéficas en mi testamento donde antes solían estar los nombres de 3 hijos. La primera es una organización de veteranos en la Ciudad de México, hombres y mujeres que mantuvieron las cosas unidas cuando tampoco nadie vino por ellos. La segunda es una beca de ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro, porque creo en construir cosas que duren, y una mente joven con las herramientas adecuadas es la estructura más duradera que sé cómo financiar. La tercera es un fondo para un hospital infantil, la cual elegí porque los niños no eligieron estar en camas de hospital. Mi casa en la calle Jacarandas, 4 habitaciones, molduras de madera originales que yo mismo instalé en 1987. Los rosales junto a la barda sur que han estado floreciendo desde 1995. Todo se va con el patrimonio para ser liquidado a favor de esas mismas organizaciones benéficas. Miguel lo sabe. Miguel lo sabe desde octubre. Miguel es un hombre paciente y preciso, y manejará todo exactamente como lo he especificado. Hay un documento adicional en el archivo, una carta, una página escrita a mano con mi letra de dibujo técnico. La letra pequeña y limpia de un hombre que pasó 4 décadas asegurándose de que sus medidas fueran legibles. Está dirigida a Raúl, Beatriz y Natalia para ser abierta después. Les diré lo que dice. ¿Dice esto? Para cuando lean esto, tendrán preguntas. Quiero responder a la que más importa. Porque fui ingeniero durante 40 años y creo en la información precisa. Estuve en el hospital durante 13 días tras mi cirugía de reemplazo de cadera. La cirugía fue el 4 de octubre. Me dieron de alta el 17 de octubre. Regresé a casa en un automóvil que pedí desde mi teléfono. Les avisé de la fecha con 6 semanas de anticipación. Quiero ser preciso sobre eso. 6 semanas. No escribo esto con ira. Lo escribo porque creo que merecen saber la razón de carga estructural exacta de cada decisión en este documento. En ingeniería. Lo llamamos transparencia. En una familia, supongo que se le llama de otra manera. La casa se construyó bien. La mantuve cuidadosamente. Espero que las organizaciones benéficas le encuentren utilidad. Los amo. Esa parte nunca cambió. Alberto Vargas. Beatriz llega a las 11 con pan dulce y la alegría específica de una mujer que ha decidido que esta será una buena visita. Lleva puesta la chamarra amarilla que sabe que me gusta. Entra por la reja gritando papá. A pesar de que me puede ver claramente en el porche, lo cual es una costumbre que tiene desde que tenía 7 años y que siempre me ha parecido entrañable en privado. Se sienta en la otra silla del porche. Hablamos del proyecto de ciencias de su hija y del precio de la despensa y de si creo que pronto hará suficiente calor para plantar algo. Es una buena compañía. Siempre lo fue, cuando venía. La miro por encima del borde de mi taza de café. Tiene 30 años, mi Beatriz. Tiene las manos de su madre. Se ríe en los momentos adecuados y hace preguntas reales. Y sentada aquí, en la luz de marzo con su chamarra amarilla, es genuinamente adorable. La amo. Eso no es complicado. Puedes amar a alguien y aún así cambiar tu testamento. Puedes amar a alguien y aún así dejar que las consecuencias sean consecuencias. Puedes amar a alguien completa y honestamente y aún así negarte a fingir que 13 días de sillas vacías fueron algo diferente de lo que fueron. Ella no lo sabe. No tiene idea. Cree que está aquí bebiendo café con un padre agradecido cuya estima ha reconstruido, cuya herencia está heredando lenta, cuidadosa y cálidamente. Cree que la despensa de los jueves y las llamadas de los domingos y la chamarra amarilla han estado funcionando. Y en las formas que importan, las formas humanas, las formas de padre, lo han hecho. Me devolvieron a una versión de mis hijos que había dejado de creer que existía. Estoy agradecido por eso. Solo que el papeleo no sabe nada sobre la chamarra amarilla. Raúl llama a las 10 del domingo, según lo programado. Hablamos durante 18 minutos. Me pregunta por mi sueño, bien. Mi rodilla, mi cadera, Raúl.
Mi apetito, excelente, hice asado de res de nuevo. Y luego, justo en el momento exacto. Tan confiable como un cálculo de carga. Menciona que una casa, 2 calles más allá, acaba de venderse por mucho más de lo esperado. Solo es interesante, dice. Solo algo que noté. Solo pensando en el mercado, papá. Digo. Como sea, dice, solo quiero que sepas que todos estamos aquí para ti. Lo que necesites. Miro por la ventana hacia la jacaranda, que ha tomado su decisión y está empezando a florecer. Justo a tiempo, sin importar si alguien se lo pidió o no. Sé que lo están, Raúl, digo. Lo sé. Natalia llama un martes. Esto no tiene precedentes. Llama y me pregunta, sin preámbulos, si quiero que salgamos a almorzar algún día. Solo nosotros dos. Dice que ha estado pensando en cosas. Dice, y esto aterriza de manera diferente a como ha aterrizado cualquier otra cosa. Dice, siento que no te conozco muy bien, papá. ¿Es raro decir eso? Me quedo muy quieto por un momento. De hecho, no es algo raro de decir. Es lo más verdadero que me ha dicho en el tiempo que tengo de memoria reciente. También lo noto con la claridad distante de un hombre que ya archivó su papeleo, aproximadamente 5 meses demasiado tarde. Pero soy su padre, y tengo 78 años, y la jacaranda está floreciendo. No es nada raro de decir, le digo. Me gustaría mucho. Fuimos a cenar el sábado siguiente. Ella pidió hot cakes. Yo pedí huevos. Hablamos durante 2 horas de una manera en que nunca antes habíamos hablado. No sobre dinero, no sobre herencias, no sobre la cuidadosa actuación del deber familiar. Solo platicando. Me cuenta de un hombre con el que ha estado saliendo, lo cual es nuevo. Me dice que ha estado pensando en cambiar de carrera, lo cual también es nuevo. Me pregunta sobre la ingeniería, qué fue lo que realmente hice, qué fue lo que realmente construí, de una manera que sugiere que es genuinamente curiosa y que siempre se le olvidaba preguntar un poco. Le hablo del proyecto del puente en 1987, de la planta de tratamiento de aguas. De la vez que un error de cálculo en una prueba de estrés nos costó 3 semanas y tuve que presentar los hallazgos ante una habitación llena de hombres que eran considerablemente menos amables con los errores de lo que yo intento ser. Ella escucha. Se ríe en los lugares correctos. Dice, no sabía nada de eso. No me preguntaste, le digo suavemente, sin acusaciones, simplemente con precisión. Se queda callada por un momento. Luego dice, siento no haber ido, papá. Al hospital. Había estado tratando de averiguar cómo decir eso durante meses. La miro al otro lado de la mesa de la cafetería. Mi niña. Sus hotcakes enfriándose un poco. Y siento todo el complicado peso de ser padre. El amor que no requiere merecimiento. La herida que no requiere drama. El perdón que no es lo mismo que el olvido. Lo sé, digo. No digo, está bien, porque no estuvo bien. No digo, no te preocupes, porque sí debería preocuparse un poco por ello. No digo, el testamento ha cambiado y ninguno de ustedes está ya en él. Digo, lo sé, y lo digo en serio, y tomo mi café y seguimos platicando. Es sábado por la mañana ahora, a principios de abril, y estoy en mi jardín en la calle Jacarandas. Los rosales junto a la barda sur están volviendo. Vuelven todos los años, lo cual es una de las cosas que me encantan de ellos. Sin drama, sin anuncios, sin exigir que nadie se fije. Simplemente vuelven. Los planté el año en que esta casa se hizo mía, y han durado más de lo que esperaba que duraran, y muy probablemente me sobrevivirán a mí, lo cual me parece no triste, sino razonable. Tengo 78 años. Me reemplazaron la cadera. Regresé a casa en un Uber. Cambié mi testamento. He comido asado de res con mis hijos varias veces desde entonces y son, dentro de las formas que les quedan disponibles, una buena compañía. Ellos creen que van a heredar esta casa. Lo que van a heredar son las mañanas de sábado, si las quieren. Están heredando el pan de elote y la llamada telefónica ocasional y a un padre que, a pesar de todo, sigue siendo cálido. Eso es lo que hay disponible. Eso es lo que tengo para dar.
El papeleo es asunto del departamento de Miguel. El cardenal está de vuelta en el barandal. Quizás es el mismo. Probablemente no. De cualquier manera, me observa con esa franca y regia indiferencia. Una criatura libre de expectativas, que no le debe una visita a nadie, que llega y se marcha enteramente bajo sus propios términos. Le levanto mi taza de café. Buenos días, le digo. Se queda durante 9 segundos, y luego se va. Vuelvo a mis rosales. Lo que pasa con la ingeniería, lo que la gente que no lo ha hecho a menudo no entiende, es que el trabajo más importante es invisible. Es el cálculo antes del vertido de cemento, la prueba de tensión antes de construir, la medida que parece nada hasta que la estructura se mantiene en pie por 50 años. Y todos han olvidado preguntarse por qué. Construí mi casa bien. La mantuve cuidadosamente. Planeé todo, documenté todo, archivé todo en carpetas etiquetadas en un gabinete de mi estudio. Cuando llegue el momento, Miguel abrirá un archivo, hará algunas llamadas y todo irá exactamente a donde decidí que debía ir. En octubre, sentado en mi cocina con una taza de té y una andadera, y 13 días de información clara sobre las personas que había criado. En ingeniería, a eso le llamamos una estructura sólida. Mis hijos, que Dios los bendiga, le llamarán de una forma completamente distinta, pero yo no estaré ahí para escucharlo. Y de alguna manera, sentado aquí en la mañana de abril con mi café y mis rosales y el fantasma de un cardenal en mi barandal, ese es el pensamiento menos preocupante que he tenido en mucho tiempo. El testamento está escrito. Los rosales están floreciendo. Todo está exactamente donde tiene que estar. Si disfrutaste de esta historia, dale clic a ese botón de me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Nos vemos en la siguiente.